¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar puntualmente de Verástegui. Este candidato independiente, pues que es de la derecha, básicamente, mexicana, de esta mal llamada, para mi gusto, nueva derecha, que no es más que la misma gata revolcada, y que pues recientemente tuvo una entrevista en el canal de Poncho Gutiérrez, SDP Noticias. Y bueno, estaremos comentando más o menos de los highlights de las declaraciones de Verástegui. No sin antes dar un pequeño contexto de lo que presiento que puede empezarse a dar como una especie de guerra cristera 2.0 en México. Que además está librando hasta cierto punto también en el mundo. Esto tiene que ver con, pues ya también una especie de batalla entre fes y credos, y que de alguna manera presiento que es parte también de algunas diferencias que incluso el propio Verástegui empezó a tener recientemente, al parecer también incluso con los grupos de la derecha o ultraderecha de la región, particularmente de Argentina, lo cual pues llama la atención dado que en teoría pues Verástegui apoya o apoyaba a Javier Milei y que al parecer ahora ya no tanto o ya no lo apoyó. Lo cual he de decir que para mi gusto y más allá de que yo no coincido con las posturas de derecha en general y de Verástegui, Eduardo Verástegui en particular, pues creo que sí, al menos es una cierta sensatez la que me parece también importante reconocer por parte de Eduardo Verástegui, al probablemente haberse dado cuenta ya, evidentemente, de lo que terminó siendo Milei y que para muchos no es sorpresa de lo que es y representa Javier Milei, ¿no? Insisto yo siempre para no extenderme analizando un perfil como el de Milei, pues digo que es un tipo que está prácticamente a punto de psiquiátrico y con eso debe de bastar para entender a qué nivel de persona nos estamos refiriendo y con el cual estamos tratando. Un Javier Milei que por cierto no es nuevo, esto ya ha habido muchos casos al respecto, incluso en la Argentina, de argentinos, ex colaboradores de Milei, ex compañeros de Milei, que han llegado a denunciar de traicionero, ¿no? De un tipo que básicamente usa a la gente, la desecha, ¿no? Llega a los puestos en donde llega y se olvida de quienes lo ayudaron a llegar ahí, incluso al mismo puesto de presidente. Y hay entrevistas al respecto que dejaré aquí abajo. Insisto, sobre argentinos que desde hace ya mucho tiempo vienen revelando que Milei es un traicionero y un tipo sumamente egoísta que básicamente se olvida de todos los demás. Y no llama la atención, insisto, cuando entiendes quién es Milei, el origen de Milei, la formación de Milei y todo el background, digamos, el contexto, los antecedentes de Milei, para entender por qué básicamente terminó pues él y a duras penas un perro que le movía la cola y con el cual, por cierto, pobre del perro, no tiene la culpa, ¿no? El perrito al final son seres y criaturas sumamente amorosas y leales, pero ahí te das cuenta de cómo terminó prácticamente solo como un perro Javier Milei y por qué también tiene estas cosas tan extrañas, ¿no? Que sí debe de generar suspicacia, por Dios, y no le generan estas sospechas obviamente a su fanatizada, que está totalmente idiotizada y cegada, aplaudiendo como focas a Javier Milei, porque probablemente hasta se identifican con Javier Milei, y yo que soy ateo me persinaría en verdad con una persona que se llegue a identificar con un eh, loco psicopático como él, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también explica un poco por qué es que Karina Milei, su hermana, pues casi como una especie, no sé cómo se le llame eso psicológicamente, porque bueno, complejo de Edipo es hacia la madre, ¿cómo se llama el complejo hacia la hermana, no?
casi en una relación política incestuosa y sumamente dependiente, donde muchas veces también se ha hablado que Karina Milei es realmente la que manda, la que decide, la que ordena. Y bueno, Milei siempre habla de que Karina Milei, su hermana, lo cuidó y prácticamente puede ser que haya fungido en una especie como de madre para Javier Milei. Y es por eso que también hoy entendemos que Javier Milei no tiene madre, ¿no? En el sentido de que parece ser por momentos que el complejo de Edipo lo transfirió hacia su hermana, Karina Milei. Entonces estamos hablando de un tipo sumamente extraño, siendo sensatos, ¿no? Un tipo, insisto, a punto de psiquiátrico que simple y llanamente termina siendo utilizado, pues como lo he dicho siempre, como un empleado de los gringos, más cuando le sumas que él mismo se pone de rodillas sin que se lo pidan y se baja los pantalones solo, Milei, para ponerse al servicio del régimen anglosionista, entiéndase de Estados Unidos y de Israel. En ese sentido, insisto, el perfil de Javier Milei per se es un perfil muy raro, muy extraño, muy egoísta, muy psicopático, muy de psiquiátrico, ¿no? Nos extenderíamos mucho en analizar este perfil, yo creo que lo voy a hacer en algún momento, no lo hice hace tiempo, porque bueno, estaba más en el tema enfocado del análisis político, hablé de Milei por supuesto y adelanté todo lo que iba a hacer, pero no precisamente me enfoqué en el análisis de la personalidad o del perfil de personalidad de Javier Milei, que insisto, a mí me llama la atención que los propios argentinos no lo hayan visto desde entonces y sigan sin verlo ahora, especialmente, insisto, el fandom fanatizado e idiotizado y cegado por completo de Javier Milei. Ahora, es por este perfil tan egoísta, narcisista y psicopático de Javier Milei, a punto de psiquiátrico, que para mi gusto es entendible que hasta el propio Eduardo Verástegui, que incluso en México podría llegarse a considerar de extrema, pues en realidad, ya cuando comparamos a Eduardo Verástegui con Javier Milei, pues la verdad es que, pues sí tengo que reconocer, hasta Eduardo Verástegui se ve decente en comparación a Javier Milei, y lo tengo que reconocer porque, insisto, aquí no se trata de tirarnos a los extremos sin fundamentos, en el sentido dogmático, fanatizado, idiotizado, sin siquiera hacer un poco de discernimiento y un poco sensatos para distinguir a veces los matices que hoy es tan necesario, ¿no? En un mundo que se está yendo hacia los extremos, que se está eh, desbordando hacia los polos fanáticos, es bien necesario ir hacia los puntos medios, hacia los matices, hacia los intermedios de las cosas. En este sentido, insisto y que quede claro, es un discernimiento. No coincido, si bien no coincido con las posturas de Eduardo Verástegui, sí tengo que reconocer que Eduardo Verástegui es mucho más decente, tanto en persona, y no lo conozco, pero bueno, no hace tanta falta. Al menos así en apariencia se puede ver que es mucho más decente y mucho más, vamos a llamarle, eh, no me gusta el término normal, pero cuando tienes a Milei, sí tienes que utilizarlo. O sea, Eduardo Verástegui es un ser humano, vamos a decirlo. Podremos no coincidir con sus posturas políticas, pero cuando ves a Javier Milei, ahí sí te das cuenta que de plano por ahí no es. Insisto, yo no me explico cómo es que muchos argentinos lo siguen votando y apoyando hasta hoy. A un tipo que salía con una motosierra a la vía pública haciendo campañas. O sea, ¿qué clase de enfermedad mental y de enfermos mentales pueden estar apoyando a ese enfermo mental? Entonces, aquí es lo que llama la atención este mismo punto de inflexión que viene del propio Verástegui, que parece ser que se da cuenta de algo que, bueno, muchos de nosotros, insisto, que llevamos tiempo y que somos analíticos, nos dimos cuenta prácticamente desde hace muchos años sobre Javier Milei, entendiendo desde entonces, y estoy hablando desde antes de que llegara a ser presidente, por supuesto. Muchos apenas están viendo de qué trata Javier Milei. No, hombre, o sea, lo que había que investigar es a Javier Milei antes de que se volviera y convirtiera en presidente, no después.
En este sentido, basta ver que durante muchos años Javier Milei fue muy mediático, lo invitaban a muchos lugares y ya desde entonces podrías ver en sus entrevistas, en sus declaraciones, que el tipo era un errático, fanático, idiotizado a punto de psiquiátrico. Insisto, para muchos de nosotros que teníamos eso claro, no es sorpresa ni novedad. Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, en el caso de Eduardo Verástegui, que incluso parece ser que estaba haciendo alianzas con Javier Milei y su grupo intelectual de pseudointelectuales como Agustín Laje y demás, no se haya dado cuenta de eso antes de hacer o siquiera considerar las alianzas con Javier Milei. Entonces yo creo aquí hay algo extraño, una de dos, o Eduardo Verástegui no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta, o como iba la alianza dijo, bueno, pues me lo aguanto. Parece ser que ahora ya no está funcionando esa alianza y es entonces cuando el propio Verástegui escribe en su perfil de ex recientemente, el 25 de octubre de 2025, publica Verástegui, yo creo que mañana Javier Milei va a perder. Esto tenía que ver con las elecciones intermedias legislativas de Argentina, ¿no? Que bueno, lamentablemente ganó Javier Milei y ya hice el análisis al respecto. Entonces, Eduardo Verástegui redacta el 25 de octubre de 2025. Yo creo que mañana Javier Milei va a perder por traicionero, mal agradecido y desleal, pero sobre todo por incompetente. Ya es tiempo de nuevos líderes. Para mí, los dos grandes referentes con todo el potencial para servir a nuestros hermanos argentinos son, sin duda, Agustín Laje y Vicky Villarruel, que por cierto es otro caso y otro tema, ¿no? Líderes pro vida, ambos, por cierto, o sea, tanto Agustín como Victoria son otras dos fichitas que de momento no nos alcanza el tiempo para analizar, pero bueno, creo que ya he comentado al respecto suficiente sobre este supuesto faro fundido de Agustín Laje que te viene a querer vender una nueva derecha que, insisto, y como empecé hablando, no es más que la misma derecha, no es más que la misma gata pero revolcada. O sea, esta nueva derecha que están vendiendo y marketeando y promocionando, insisto, es la misma derecha antaña, arcaica, retrógrada. En lugar de avanzar, esta nueva derecha te quiere retroceder 100 años, ¿no? Entonces no hay nada de nuevo ni de nueva en esta supuesta nueva derecha. Es casi como el pan mexicano, ¿no? Este pan recalentado que ahora quieren relanzar. Bueno, imagínense que es lo mismo. Es como si a Agustín Laje se le hubiera ocurrido relanzar la misma derecha de toda la vida. Un Agustín Laje que, por cierto, insisto, me parece un faro fundido, ¿no? Un tipo igualmente de estos indeseables que son de esa línea y corriente de Javier Milei, sumamente fanáticos, egoístas, psicopáticos, que nada más piensan en ellos, individualistas, ¿no? Que piensan que nada más son ellos los importantes, no piensan en términos comunitarios, son sumamente extremistas. Al propio Agustín Laje hace unos cuantos días yo decía que en entrevistas lo han llegado a exhibir de cómo el tipo dice que tal cual con los zurdos de Mier pues no tiene ni amigos y que ni se los acerquen porque prácticamente les dan alergia a los zurdos de Mier. Ese es el problema cuando están estos discursos doble moral, ¿no? De que por una parte, según que quieren unidad y no sé qué, pero al mismo tiempo están dividiendo, están echándole más leña al fuego, están siendo sumamente fanáticos. Es lamentable ver cómo Agustín Laje confunde los debates con un sentido como de humillar al otro, rebajar al otro, cuando a veces se termina exhibiendo y humillando él mismo, simplemente por la forma en que uno puede ver hasta las formas en que el propio Agustín Laje titula sus propios videos, ¿no? Cuando de repente ves por ahí Agustín Laje humilla a una feminista, humilla a una pro aborto, ¿no? Y que por cierto están sumamente obsesionados con estos temas, todas las líneas de derecha. Eh, Uno no entiende el punto, ¿no? O sea, como que ¿qué intenta Agustín Laje, ¿no? Llegando con esa falsa idea de supuestos debates cuando el tipo, por cierto, ya en ciertos debates y hasta a él mismo, sus propios, vamos a decir, miembros de derecha, no me acuerdo esta venezolana, creo que es, eh, tuvo hace un tiempo Agustín Laje un debate con una libertaria que también apoyaba en algún momento
Si no mal recuerdo, no tengo el nombre aquí a la mano. Eh, no recuerdo, pero bueno, le dio una buena cátedra en ese debate y eso que estaban debatiendo en teoría desde su misma postura o espectro político, ¿no? De derecha. No me acuerdo, creo que es... no recuerdo, la verdad no me acuerdo el nombre. En fin. Eh, el punto es que, bueno, este es el estilo generalmente de Agustín Laje, ¿no? Intentando tratar de humillar a otros. Yo creo que por ahí no va el sentido de un debate. Y pues de nuevo, la mayoría de las veces simplemente se termina exhibiendo como un intolerante, fanático, idiotizado, adoctrinado, en su propia doctrina, pero adoctrinado al fin, este Agustín Laje. Pero es este Agustín Laje el que termina, no me acuerdo si es Claudia no es Claudia, es... Esta que también hablaba mucho de las dictaduras y... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo voy a dejar aquí abajo porque no quería dejar esto hacia el aire. Lo voy a dejar aquí abajo. Creo que es Álvarez, se apellida, si no mal recuerdo. Pero no me acuerdo del nombre. Si no mal recuerdo es Álvarez. Gloria. Ya me acordé. Uf, es que no me gusta quedarme con las dudas. Hay un debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez y ahí mismo se pueden dar cuenta que Gloria le da una arrastrada a Agustín Laje. Un Agustín Laje que, insisto, yo creo que le faltó un abrazo y una novia. Algo similar a lo que le faltó a Javier Milei, ¿no? Les faltó amor, les faltó un abrazo, una novia, y probablemente nos hubiéramos evitado estos perfiles psiquiátricos casi psicopáticos de este par, ¿no? De pseudointelectuales que han sido elevados por las masas fanatizadas e idiotizadas. Eso debe de ser un indicador suficiente para darnos cuenta de la gravedad de quienes están elevando a estos tipos. Borregadas de idiotizadas y fanatizadas, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Pero bueno, entonces, perdón, me quedé a la mitad del tweet porque salió el tema de Agustín Laje y Victoria Villarruel. Ambos, insisto, dos fichas de análisis y de los peores ejemplos que hay también de esta supuesta nueva derecha. Entonces dice aquí, Verástegui, para mí dos grandes referentes con todo potencial para servir nuestros hermanos argentinos son sin duda Agustín Laje y Victoria Villarruel. En este sentido, insisto, pues en esta parte son las que no coincido con Eduardo, ¿no? O sea, no hay forma en que podamos llegar a coincidir en ese aspecto. O sea, sé que políticamente probablemente no tendremos coincidencias. O serán muy pocas. La única coincidencia que en realidad estoy destacando aquí es que al menos ya se dio cuenta quién es Javier Milei. Si es que no se había dado cuenta, o si es que se había dado cuenta y lo había básicamente pasado por alto, ¿no? A conveniencia, porque como había alianza, pues había conveniencia. Ya no hay alianza, ya no hay conveniencia, y pues de ahí este tuit. Entonces dice Agustín Laje y Victoria Villarruel, líderes pro vida, pro familia, defensores de la verdadera libertad, inteligentes, carismáticos y sobre todo gente buena y con valores. Viva Argentina, pone Eduardo. Y por acá pone otro tuit, dice, el traidor de Javier Milei ganó en gran parte gracias al gran genio de Agustín Laje, al apoyo de Victoria Villarruel y desde luego al respaldo de todos los que confiaron en él en su momento. Yo lo invité a la CIPAC o CIPAC México 2022 porque muchos amigos argentinos me lo recomendaron. Yo no lo conocía, me dijeron, confía en nosotros, este es el único loco que puede sacar a los zurdos de Argentina. Y una vez logrado eso podrá llegar una persona normal. Y pues, de que les hace falta alguien normal, sin duda, ¿no?
Y dejándome llevar por esa recomendación, lo presenté en CIPAC México 2022 como el próximo presidente de Argentina. La verdad nunca confié en él, pero entendí, mira, aquí, o sea, aquí no sé si hasta está siendo sensato, suena un tanto más sensato y de hecho para allá voy con el tema de Verástegui. Dice, la verdad nunca confié en él, pero entendí que era necesario apoyarlo para lograr el objetivo y avanzar en la lucha por la vida, la familia y la libertad. No olvidemos este lema que trae toda la derecha, no solo en México, no solo en Latinoamérica, no solo en Argentina, Colombia, Venezuela, sino prácticamente en toda la región y en todo el mundo traen el patria, familia y libertad o Dios, patria, familia y libertad, ¿no? Cada que escuchen esto ya más o menos dense cuenta no solo que es de derecha, sino probablemente que es casi ya tendencia facha, ¿no? Cuando digo facha es fascista. Entonces, bueno, la verdad nunca confié en él, pero dice, entendí que era necesario apoyarlo para lograr el objetivo y avanzar en la lucha por la vida, la familia y la libertad. Porque en ese entonces sabíamos que no había otro que pudiera sacar a los zurdos corruptos del poder en Argentina. Aquí lo que me está llamando la atención, porque siento que, por ejemplo, Salinas Pliego, insisto que se está plagiando los discursos, se está fusilando los discursos libertarios de estos argentinos, tanto de Javier Milei como de Agustín Laje, el propio Viva la Libertad carajo. Le cambió un poquito al eslogan que me parece el de Salinas Pliego es vida, propiedad y libertad, si no mal recuerdo, en su grito artificial que dio ahora en septiembre desde su sala o su balcón privado. Si no mal recuerdo, el eslogan de Salinas Pliego es vida, propiedad y libertad. Al final van por lo mismo, pues. Lo que me llama la atención es que no sé, pero sospecho que puede que haya habido un rompimiento. Y hay que ver aquí cómo está peculiar cómo se vayan a terminar de acomodar esto. Lo que esto me sugiere es que al menos de momento parece ser que Verástegui rompió un poco al menos con la línea libertaria argentina, lo cual, pues para nosotros los de izquierda es buena noticia. Sin embargo, no sé si Salinas sea el que se haya quedado siendo una especie de socio o aliado de esta misma línea libertaria, o sea, que hayan sacrificado a Verástegui y se hayan quedado con Salinas Pliego, y ahora su nueva mascota es Zunzunegui, haciendo una especie de paralelo a Javier Milei con Agustín Laje, Salinas Pliego que no tiene ni dos neuronas y entre Salinas Pliego y Zunzunegui que ni sumando neuronas hacen una sola, pues obviamente están copiando, porque a eso se dedican, a ser plagiarios. Ya de esto he analizado bastante, ¿no? Que son, pues, farsantes, fraudulentos, plagiarios, hablan y se llenan la boca hablando de libertades e innovación. Ellos no tienen una sola idea de ellos, nueva, suya, creativa, innovadora. Ni siquiera para ellos mismos tener una campaña original y no estarle copiando la campaña libertaria a la campaña política argentina. No les, insisto, se denominan faros pero no encienden ni un foco. LED, no se les enciende ni un solo foco, ni LED siquiera. Entonces, en este sentido, por ahí siento que puede ir la cosa. O sea, hubo un rompimiento con Verástegui, pero puede que haya habido una asociación o alianza de este grupo argentino libertario, que es un grupo que sí hay que reconocer. O sea, el libertarianismo, el libertarismo, libertarianism o libertarismo, según se use, en la región, pues muchos precisamente por eso desde entonces venimos siguiendo todo esto, porque sabíamos que iba a tener en el momento en que gana Milei un impacto en el resto de la región. Entonces ahora realmente son seguidores, ¿no? Ellos fueron pioneros, eso hay que reconocerle a Javier Milei y a Agustín Laje, nos guste o no, coincidamos o no con ellos, pero sí fueron unos pioneros. Ya los que se están montando, como Salinas Pliego y Zunzunegui y demás, son seguidores de los pioneros, ¿no? O sea, ellos van como borregos siguiendo a los pioneros, a los verdaderos líderes libertarios que están concentrados en este momento principalmente en Argentina. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? O sea, a mí me extraña que haya esta declaración que no es menor, ¿no? Que está dando aquí el propio Eduardo Verástegui, pero que al menos sí le reconozco a él particularmente un poco más de sensatez.
Luego además dice acá, algo muy relevante. Bueno, dice que nunca confió en él, ¿no? Que sabían que no había otro que pudiera sacar a los zurdos corruptos del poder en Argentina. Pero acá pone, por eso le dimos nuestro apoyo, por eso lo invité a CIPAC o CEPAC y después hicimos que lo invitaran a CIPAC Washington. Y para ayudarlo firmamos el convenio contra la trata de niños. Convenio jamás dio seguimiento. Le conseguimos la entrevista con Tucker Carlson y ni las gracias dio. Después se le volvió a invitar a CIPAC México y nos canceló una semana antes sin explicación alguna. Le pedimos que al menos enviara un video disculpándose o saludando al pueblo mexicano y su equipo respondió que él no hacía videos. A una persona muy cercana a nuestro equipo llegó a regañarla en público solo porque le tomó una foto con flash sin avisarle. Después de todos estos desplantes, groserías, desaires y falta de lealtad, llegué a la conclusión de que era necesario marcar distancia. Ahora que Milei sacó a los zurdos, tiene que llegar una persona competente y normal, una persona que no hable con perros muertos por medio de brujas videntes. Este está duro. Bueno, primeramente y rápido, no olvidemos justamente estas épocas cuando hubo ciertas cenas en Washington, incluso ya con Trump y Elon Musk. Por ahí, justamente parece ser que en esas fechas fue Verástegui algunas de esas cenas y no recuerdo, pero estoy casi seguro que también el propio Javier Milei. En este sentido, parece ser que hubo ahí evidentemente pues no sé si un malentendido o simplemente una, hasta cierto punto, hasta una especie de competencia entre tratar de lograr o competir por la atención de Donald Trump. Pero en ese sentido, obviamente, la tenía de gane Javier Milei, que insisto, es un fanático infantil, que prácticamente, y lo hemos analizado muchos, y no hace falta, cualquiera con sentido común se da cuenta, que Javier Milei se moja los pantalones al ver a Donald Trump. En ese sentido, por eso siento que a Verástegui, pues eso no se iba a rebajar, o sea, a ese nivel, ¿no? Como un niño fanático, miado, que se pone de las rodilleras cuando ve a su máximo ídolo, en este caso, cuando Javier Milei ve a Donald Trump, que insisto, se moja los pantalones. Entonces, pues en ese sentido cualquiera te la lleva de gane, ¿no? O sea, si son competencias de lambisconería, pues yo mismo he dicho, ¿no? Por algo a mí nunca me fue bien en la política, porque para ir a la política o pertenecer a la política, te tienes que ser especialista de la lambisconería y a mí no se me da. En ese sentido, entiendo que tal vez a Eduardo no estaba dispuesto a ese nivel de humillación, de humillación y pleitesía para competir por la atención de Donald Trump. Lo cual, por supuesto, Javier Milei sí, ¿no? A él no le cuesta mucho trabajo irse a hincar ante Donald Trump. Por otra parte, este último cierre está fuerte, ¿no? Cuando Verástegui pone, ahora que Milei ya sacó a los zurdos, tiene que llegar una persona competente y normal. Esta parte dice, una persona que no hable con perros muertos por medio de brujas videntes. Esto, si bien, insisto, lo hemos estado comentando desde el inicio y desde la campaña ya se le acusaba y señalaba a Milei de andar hablando con perros, con su perro, creo que se llama Conan, si no me acuerdo el nombre del perro, que hasta se hizo famoso el nombre del perro de Milei. Eh, Aquí hay un punto importante que por cierto no se menciona en la misma entrevista que tiene Verástegui con Poncho Gutiérrez. Al inicio dije que puede estarse notando una especie de guerras cristeras o religiosas en la región y en el mundo. Creo que sí estamos en estos tiempos. También muchos no tienen muy claro, pero el judaísmo no precisamente es el mejor amigo del cristianismo. Sí, se entiende que el cristianismo sobre todo trae temas con el mundo musulmán y demás, pero ni siquiera con el cristianismo o con sus derivaciones como el catolicismo. En este sentido, parece menor, pero ustedes se pueden estar dando cuenta incluso en los propios canales, en los enlaces judíos y todo esto, cómo últimamente han estado hablando mucho del Mesías y de quién es el Mesías y el verdadero Mesías o por qué ellos no creen en Jesucristo.
Parece como si el judaísmo se estuviera remarketeando, dado que está viendo que está perdiendo mucho rating, obviamente derivado de un genocidio, ¿no? No, o sea, como que qué esperaba, ¿no? O sea, entonces, como están perdiendo rating y dejando un poquito de lado ahorita la parte política del genocidio que ya he explicado, que el propio Netanyahu empezó a financiar campañas importantes para, vamos a decir, lavarle la cara al judaísmo y al sionismo y también al gobierno de Israel, o sea, como que todo en uno. Y por eso es que básicamente hasta se enfocaron en TikTok, donde sobre todo parece ser que estaban perdiendo la batalla. En todos lados la han estado perdiendo porque todos hemos hablado de manera orgánica y sin que nos paguen un centavo, pues sobre lo humano y lo inhumano que es el genocidio, ¿no? Pero como a ellos les encanta y son especialistas de la propaganda, pues creen que todo a billetazos se puede arreglar financiando campañas mediáticas millonarias para hacer el, ¿cómo le llaman esto? El twist o el switch o el, no me acuerdo, el spin, creo que es el spin, ¿no? Como el giro mediático que pues obviamente llevaba una tendencia en contra de ellos mismos y de su narrativa, que están perdiendo y que yo creo que ya perdieron por más que le inviertan en financiar esto. Sin embargo, insisto, dejando un poco de lado este tema político y sobre el lamentable genocidio, también parece ser que están aprovechando para, pues vamos a decir, marketear su religión, ¿no? El judaísmo en este sentido, insisto, van a estar notando últimamente una tendencia a la alza de canales judíos, enlaces judíos, comunidades judías que tienen sus canales, hablando de quién es el Mesías, por qué no creen en el Mesías, por qué no creen en Jesucristo, por qué Jesucristo no lo consideran el Mesías, ¿no? Eh, que al final entendamos que el Mesías es el ungido, ¿no? El ungido de Dios, y que nada más en esta distinción prácticamente se puede poner un foco sobre el talón de Aquiles de lo que incluso puede derivar en una, insisto, en un conflicto. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque si no mal entiendo, Verástegui me parece que es católico, porque ahí no tengo la claridad, pero no sé si es devoto de la Virgen. Pero bueno, está más del lado cristiano, pues en todo caso. Ya será tema de precisar si es católico en ese sentido. Me parece que sí es devoto también de la Virgen María. Y esto que estoy diciendo, el simple hecho de que Verástegui sea católico, probablemente practicante, ¿no? El catolicismo en México, y que Javier Milei sea un fundamentalista judío, recién convertido, esto nada más es una diferencia fundamental para entender. Más allá de lo superficial y decorativo que es todo esto, ¿por qué probablemente Javier Milei no congenia ni le interesa una relación con Verástegui y viceversa? Más cuando Verástegui se da cuenta precisamente del loco psiquiátrico que es Javier Milei. Entonces esto no se comenta en la entrevista con Poncho Gutiérrez, pero sí me parece una parte toral, literalmente, toral, de la diferencia entre Eduardo Verástegui y Javier Milei. Por una parte, un Javier Milei con tendencia y doctrina y fe hacia el judaísmo, y por otra parte un Eduardo Verástegui hacia el catolicismo o cristianismo, vaya. En este sentido, esa es una diferencia toral del probablemente la enemistad o el poco entendimiento que hay entre estos dos, más todo lo demás. Y esto a su vez también es un reflejo, insisto, de lo que no solo pasa entre estos dos en particular, sino de lo que está pasando en el mundo en una especie de guerras religiosas casi como cristeras, como podrían llegarse a dar incluso en el propio México, que lo veo difícil por la proporción en México, pero bueno, o sea, a lo que voy es que no podemos negar, por ejemplo, en España, ¿no? Se puede todavía notar más estas, vamos a llamarles guerras mediáticas religiosas que hay entre cristianos, musulmanes y judíos también, que están, insisto,
siendo tendencia en este mundo actual donde se están prácticamente, insisto, avivando los fuegos hasta esos mismos, ¿no? Los religiosos. El propio Trump, ¿no? Pues es el clásico hombre blanco protestante de los Estados Unidos, conservador. O sea, hay que ir entendiendo también estas cuestiones y por cierto, insisto, ya ahora sí estamos muy cercanos a empezar a hablar precisamente sobre los temas religiosos. También la de la importancia de hablar por qué la separación de la iglesia y el Estado en México, ¿no? Precisamente en este periodo. Eh, es importante entender esto más allá de FES. Yo sé que muchas veces incluso el propio Verástegui por momentos plantean en el debate como esta libertad de que cada quien crea y demás. Sí, pero hay que entender también por qué eso se separó del debate político y se separó tal cual la iglesia del Estado. Y bueno, esto viene ya hasta de tiempos históricos, ¿no? Al Césare questo quelli Césare, ¿no? Al César lo del César. De esto hablaré próximamente y yo creo que por allí será la línea donde empezaremos a hablar de la religión. Y por qué es importante también entender la separación entre Estado y la iglesia, la separación entre la iglesia y el Estado. Desde Juárez, al menos en México. Y que también es importante entender cómo he explicado que hacen un protocolo de derecha en el manual de la derecha. Ellos siempre van a querer gobernar con la cruz. O sea, con cruz en mano. Van a querer hacer gobierno y esto es muy peligroso. Y para recordarlo simplemente hay que recordar precisamente la época fascista de Francisco Franco en España. Y toda la guerra civil que derivó y la dictadura básicamente franquista de este ex caudillo español que pues terminó ensangrentando con tal de imponer la cruz. Por eso es que, insisto, estas visiones unsuniguescas son bien peligrosas en estos tiempos. Porque hay que entender bien el origen y hacia dónde te quieren estar manipulando, ¿no? Y generalmente es muy fácil para estos de derecha manipular a las masas aborregadas que ya de por sí son aborregadas por las religiones, pues nada más ahora decirles por quién voten. Entonces es bien complicado porque lo hablaba incluso en el caso también de Charlie Kirk recientemente. Estamos en tiempos complicados porque hay dobles fanatismos. Por una parte hay un fanatismo religioso, pero también hay fanatismos políticos y esto se vuelve un caldo de cultivo y básicamente un escenario perfecto para echarle leña al fuego y echarle más gasolina a ese fuego y simplemente incendiarlo todo. Entonces, bueno, vámonos más rápido para terminar ya con lo de Verástegui. Por cierto, le contestaron por ahí, por ejemplo, algunos argentinos, Agustín Antonetti, estos tweets que dice: este idiota operó a favor de Maduro el 28J y ahora opera para el kirchnerismo en Argentina. Tengan mucho cuidado con este tipo de personas. Recuerden que el mundo de la política es mucho más turbio de lo que imaginan. Algún día saldrá a la luz para quienes están trabajando. Yo dudo muchísimo las declaraciones aquí de este argento Agustín Antonetti, más si no tiene evidencias, más si está hablando al aire. Insisto, lo de siempre, lo de hoy, que es la verdad, que es decir cualquier estupidez sin demostrar, sin dar evidencia, sin dar prueba. Y mira que yo no defiendo a Verástegui, pero insisto, si lo pedimos de un lado hay que exigirlo del otro. Hay que transparentar los debates y elevarlos, porque de nada nos sirve estar acusando sin evidencias. Y yo no creo, porque simplemente no creo que Verástegui sea alguien que esté apoyando al kirchnerismo. Es así de sencillo. Yo siendo de izquierda, que sí apoyo al kirchnerismo y apoyo al peronismo argentino. Y bueno, hay una cátedra enorme de Nicolás Márquez, no sé si me alcance a dar tiempo de leerla. Voy a tratarla de leer rapidísimo. A ver, dice: hola Eduardo Verástegui, dice Nicolás Márquez, que me parece que es otro argentino. Desconozco si al igual que tus discursos públicos también te escriben los tweets. De ser así, expulsa a tu amanuense porque te está haciendo quedar en ridículo con habitualidad. En primer lugar, el enorme Agustín Laje fue nombrado cabeza de la Fundfaro, o sea, de esta Fundación Faro que, insisto, no se le enciende ni un solo foco, para proseguir dando la batalla cultural. Están bien adoctrinaditos,
que vos nunca diste. En segundo lugar, el punto, pues sí, realmente aquí no sé por qué le está reclamando este analfabeta funcional argentino, Nicolás Márquez, a Eduardo Verástegui, cuando el propio Verástegui desde el inicio empezó reconociendo a Agustín Laje. Con Laje no era el problema, era con Milei. Así que aquí un analfabeta funcional más de estos tiempos que no saben ni siquiera que leen, pero no entienden lo que leen. Y mira, que no estoy defendiendo a Eduardo, pero insisto, o sea, nada más para darnos cuenta de la insensatez de algunos, ¿no? Y fanáticos adoctrinados. En segundo lugar, el punto de contacto tuyo con Victoria Villarruel es la nula formación intelectual y el catolicismo fotográfico y tribunero. Eso sí, a ella no se le conoce pasado homosexual. Chécate nomás estos tipos, ¿no? Y bueno, y si fuera homosexual Eduardo Verástegui, ¿qué? Ese es el problema también luego de la derecha, ¿no? Que es una derecha de verdad del siglo pasado. O sea, son gente que no ha evolucionado, que sigue pensando que el homosexual es del diablo, a ese punto. Y es que aquí de verdad les pregunto, ¿en verdad estamos a ese punto todavía de pensar que el homosexual es del diablo? ¿Y que es pecado? O sea, mira, ni me voy a extender, ¿no? O sea, ¿para qué extenderme tratando de explicarlo? O sea, quien tenga neuronas y tantito sentido común y poquito de cerebro, pues que lo entienda. Que lo entiendan. Entonces dice, ella no se le conoce pasado homosexual, como si fuese ser homosexual fuera un error o un pecado, ¿no? Un defecto. Luego, si tenías esa opinión de Milei en 2022, ¿por qué viajaste en diciembre del 2023 para aplaudirlo en su asunción? Deberías bajar tu histeria en tus comentarios. Te la contagió Ricky Martin cuando concubinabas con él. Finalmente, si ganar o perder una elección es tu vara del bueno o mal gobernante, date por contento. Nunca perdiste ninguna porque jamás lograste los consensos para ser candidato a nada. Rezaré por vos para que te conviertas al bien y amortigues la envidia que emana en cada palabra que te escriben, pero que al firmarla la balas, Dios te salve. Híjole, con este tipo de primates como Nicolás Márquez, un argentino, claramente adoctrinado, fanático, probablemente de derecha, probablemente que piensa que el homosexual es pecado y del diablo, imagínate, y pidiendo salvación por otros, ¿no? Pues que se salve el solo, que se salve primero él, ¿no? O sea, a ver quién lo salva, yo creo que ni Dios lo puede salvar. En fin, ahora sí vamos. Con este contexto que era importante iniciar hablando sobre el tema de Verástegui, vámonos rápido porque ya prácticamente terminamos con el análisis. Lo único que quiero reconocer a Verástegui es que probablemente se dio cuenta del grado de locos que hay allá. Y esto lo he hablado una y otra vez. Por cierto, yo aprecio a los argentinos en general, pero en particular hay un sector fanatizado y adoctrinado, sobre todo en estos tiempos, altamente politizado y aborregado, que suelen ser los fanáticos de Javier Milei. Estos en verdad me parece que son un peligro para la Argentina misma y para el resto de la región. Vamos a empezar a escuchar rapidísimamente lo que dice Eduardo Verástegui en la entrevista con Pocho Gutiérrez, y solamente con esto yo quería decir que reconozco que Eduardo se haya dado cuenta de esto, ¿no? Que hay un extremismo bastante perverso, brutal, por parte de algún sector de argentinos, de su propio grupo de derecha, y que al menos tenga la sensatez para distanciarse de ellos. Eso me parece sensato y se lo reconozco a Eduardo Verástegui, siendo que yo no coincido con Eduardo Verástegui. Antes de pasar a ello, quiero, no sin antes, empezar por probablemente la declaración más polémica del propio Eduardo, que pues creo que ya desde ahí, pues puedo decir que no coincido con él y que, pues yo mismo titulé este video, ¿no? Las ocurrencias de la nueva derecha y cómo prácticamente uno de los discursos políticos que traen los Unzuneguis o los Verástegis es Let's make México Nueva España again. A ver, que estábamos mejor en la Nueva España que en el México independiente. ¡Oh! Sí, te lo voy a Ahí decir. está el reel. Ahí está el rating. Ahí está el rating, no.
Ahí está el rating, ¿no? Definitivamente. A ver, ¿por qué en la Nueva España estábamos mejor? Nada más en México independiente. Nada más en territorio. Esto es un tema hasta de un mapa. Vamos a poner aquí el mapa. El virreinato. 300 años de la Nueva España. ¿De qué tamaño era la Nueva España, hermano? Dímelo. ¿Más grande? Obviamente, pero ¿qué tan? A ver, explícamelo con Casi el países. doble. No, pues no tengo aquí yo el No, mapa, más del pero- doble. Teníamos a Cuba, teníamos República Dominicana, teníamos Centroamérica, teníamos las Filipinas y el 55% del territorio que se quedaron los americanos. Sí, pero tiene una explicación histórica. Éramos un imperio poderosísimo. Éramos más ricos que los americanos, que nuestros vecinos del norte. A ver, estábamos mejor en la nueva. ¿Por qué pongo esto? Pues porque rápidamente, o sea, no me voy a poder desgastar ni extender tanto para analizar que básicamente con este solo argumento, pues puedo decir que con esto que acaban de escuchar, con esta ocurrencia, que por cierto es compartida, ¿no? Esto de Make México, Nueva España Again es una ocurrencia, estupidez compartida tanto de Zunzunegui como de Verástegui, ¿no? De que prácticamente ellos quisieran seguir siendo españoles, porque traen complejos de querer seguir siendo españoles y reniegan de ser mexicanos, porque quisieran ser españoles y no les gusta ser mexicanos. Con esta simple ocurrencia, básicamente puedo alcanzar, creo yo, a explicar cómo es que toda su doctrina política, social, histórica, pues no coincide con la mía. Pero no me puedo extender demasiado porque ya creo que he explicado mi postura al respecto y creo que si ustedes tienen también algo de sentido común, se podrán dar cuenta que las idioteces que dice tanto Zunzunegui como en este caso Verástegui, ¿no? Diciendo que estábamos mejor cuando éramos la Nueva España, cuando dice además estábamos, e insisto, esto es curioso porque lo usan a conveniencia tanto Zunzunegui como Verástegui. Bueno, aquí si estuviera Zunzunegui, que espero que le dijera, como le encanta andar corrigiendo, pues no estábamos, porque no existíamos, ¿no? Con esas obviedades estúpidas que le encantan sobreexplicar al dos neuronas de Zunzunegui, me imagino que corregiría, por honestidad intelectual, al propio Eduardo Verástegui. Pero no hay nada más que explicar de una estupidez, siempre lo he dicho, decir una estupidez es sencillo, corregirla lleva el doble, triple de esfuerzo y de tiempo. En este momento no tengo tanto tiempo porque no quiero extender este comentario. Y de aquí, de esto, entendiendo que mi coincidencia con Verástegui es prácticamente nula en términos políticos y sociales, o sea, en otras palabras, prácticamente no coincido en absoluto con su postura ideológica, política, social, de derecha, que es la clásica, que defiende a la vida, que son providas, pero que en ese sentido, pues defienden la vida del feto, pero no de la madre. O que si eso lo escalas a otro tipo de cosas, como lo hizo bien el propio Poncho Gutiérrez con temas de tauromaquia o de incluso a veces veganismo, pues son sumamente incongruentes, ¿no? Porque defienden la vida, pero hay que preguntarles para ellos qué es la vida, y es la vida que a ellos les gusta. Y en lugares y naciones supremacistas esa vida además tiene un color de piel, y un origen étnico, y una creencia religiosa en particular. Entonces es bien extraño ese concepto cuando ellos hablan de vida. Si tú les preguntas a los de Israel, para ellos, ¿qué es la vida? Pues la vida ellos no consideran que sea la de los palestinos. Ellos no consideran a los palestinos como seres humanos, tan así que los están exterminando. En ese sentido, ellos no son defensores de la vida, porque son muy selectivos, ¿no? Son muy selectivos, es una vida muy selectiva. ¿Qué vida? ¿De qué color de piel? ¿Es humano o es animal la vida? No, pues la vida es la vida, ¿no? Y yo creo que nos podemos ir allá mejor para un consenso más sencillo a términos de la biología. Bueno, hasta una planta me parece que es vida, hasta un árbol podría ser vida, el entorno, el medio ambiente es vida, ¿no? Entonces es muy peculiar cuando les vas ahí, ¿no? Tratando de rascar en sus conceptos y sus usos semánticos a conveniencia de que es para ellos vida, ¿no? Y pues ahí te puedes ir básicamente debatiendo todas sus ocurrencias, estupideces y empatía selectiva que suele tener la derecha. Sí defienden la vida, pero solamente los israelíes defienden pues toda la vida que no sea palestina, porque la vida palestina la están aniquilando, la están destruyendo como si no fueran humanos. Están borrando a un pueblo del mapa, exterminándolo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las concepciones de derecha, ¿no? Cuando ellos hablan de vida, cuando ellos hablan de libertad, insisto, pues ahí tienes estos locos a punto de psiquiátrico que
piensan que la libertad de mercado, la libertad económica o de Hayek o la libertad es equivalente a ser libertario. Simplemente por gritar viva la libertad carajo, piensan que esa libertad es la libertad que todos estamos buscando, ¿no? O sea, su libertad tiene que ver con una doctrina económica neoliberalista, libertaria, basada en el libertarianismo, que nada tiene que ver con las nociones que creo que la mayoría de las personas consensuamos que es la libertad. Entonces ellos usan, ¿no? Hacen un uso muy convenenciero de sus términos. Por eso es bien importante siempre consultar a qué se refieren, de qué están hablando. Entendido esto, ¿no? Que básicamente no coincido en absoluto con las posturas de Verástegui, porque no, en ese mismo sentido no coincido con las posturas de las derechas en general del mundo. Quiero pasar a las partes donde sí coincido, porque esas son creo que más complicadas de encontrar. Y hay partes en donde en realidad coincido y me llama la atención la sensatez del propio Verástegui, en donde puedo decir que podemos coincidir. Vamos a escuchar. Esa es tu familia y la mía. Entonces, es importante que lo consideres. Y yo, bueno, voy a pensar. Y así me fui pateando el balón mientras yo seguía, obviamente combinando el arte con la política, ética, al servicio de la nación, pero yo desde el arte, desde el cine, no desde la política. ¿Cuándo hago esta transición por primera vez? Quiero nada más hacer también un comentario breve. Le reconozco su esfuerzo por la película que hizo Sounds of Freedom, ¿no? Sonidos de la Libertad. Lo reconozco porque, insisto, no se trata nada más de criticarlo todo, ¿no? O sea, si hay cosas, que, así como lo vengo diciendo desde el inicio, ¿no? Hay sensatez en ciertos momentos de Verástegui, se debe reconocer. Y también creo que se debe reconocer, pues, ese esfuerzo que hizo en su proyecto, hablando de un tema que es bien complicado, que se tiene que visibilizar y que afortunadamente creo que es mucho mejor tener ese tipo de proyectos como los de Verástegui que los proyectos del otro Dos Neuronas de Eugenio Derbez, por ejemplo, ¿no? Que terminas teniendo 1001 películas de los Derbez, que son películas para retrasados mentales, básicamente. Entonces, en ese sentido, insisto, es bien importante a veces hacer distinciones, incluso con esos sectores con los que no coincidimos, ¿no? Que aún ahí puedes llegar a ver mejores esfuerzos que en comparación a otras personas o personajes. En mi vida, después de mucho discernimiento, después de mucha oración, después de hablar con muchos asesores, después de hablar con mi familia, sentimientos encontrados. Mi papá me decía, no, por favor, el canto de la sirena, no le entres ahí, tú puedes servir desde el cine. Mi mamá me decía, pues lo que tú quieras. Mis hermanos me decían, no, por favor. Unos amigos me decían, sí. Entonces era muy difícil, bueno, sí o no, sí o no. Al final del día no es lo que me digan, sino cuál es mi vocación, cuál es la misión que tengo yo en relación a esto. Y fue cuando dije, bueno, vamos a una cosa. Yo voy a seguir con mi película. La película se estrenó el 4 de julio del 2023. Abrió en número 1 en taquilla, ganándole a Indiana Jones, Misión Imposible, Sound of Freedom, en el 2023. Y vi una ventana al frente Sound of Freedom, que se abría la oportunidad, Sonidos de la Libertad, posibilidad para que un ciudadano mexicano se fuera a registrar como aspirante a candidato independiente para la presidencia de México. Lo vi y dije, pero sí fue tu intención. O sea, por algo salió esta convocatoria. Tú te veías, querías, era tu deseo. Pues, digo, al final, cuando la gente hablaba de los candidatos independientes, Eduardo Verástegui alzó la mano, quiero ser candidato independiente para la presidencia. Pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje? O sea, lo decidí un mes antes de pláticas, conversaciones, años atrás. Pero yo de decidir, ahora sí voy, fue un mes antes cuando decidí ir al INE. Incluso decía, bueno, de aquí a un mes pueden pasar muchas cosas. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que sí lo voy a hacer? El día que me registré. Y fue el 7 de septiembre, me registré. Y fue donde descubrí que para poder ser candidato independiente, obviamente lo obvio, ¿no? Recabar 1 millón de firmas en 120 días por medio de una aplicación que no servía, Poncho, controlada por los mismos de siempre. Obviamente es como si aquí en la esquina te das cuenta que hay audiciones para alguien que venga también a tener un show en tu programa, aquí en este set, ¿no? Pero te das cuenta que el tipo, su intención es sacarte del programa para quedarse él. Pero de ti depende si entra él o no. ¿Lo vas a dejar entrar? No, hablar de Julián más hoy, ¿eh? Pero lo dejarías entrar si depende de ti, sabiendo que él, su intención es sacarte. No lo vas a ver. Seamos honestos. O sea, tú lo vas a dejar. O sea, lo que dices es, la aplicación falló, no junté las firmas. Bueno, eso nunca lo voy a saber porque no me dejaron dejarlos. ¿Qué crees tú si hubiera sido un proceso completamente análogo de firma por firma, uno por uno? ¿Cuántas firmas crees que tú hubieras contado? Ni siquiera en un mes, en medio año. No sé. Sería muy, ¿cuánta gente? Sería muy presumido de mi parte decirte tantos millones. No sé. Lo que sí sé es que yo quería simplemente competir. Sabíamos que no íbamos a ganar, no teníamos partido, no teníamos estructura, no había fondos. Todos estábamos limitados, íbamos contracorriente, íbamos con toda una partidocracia. Nos estábamos enfrentando con 7 partidos en aquel entonces. Entonces, yo decía, México. Bueno, no son precisamente 7 partidos, ¿no? Si entendemos bien la política, cómo funciona en México desde hace ya tiempo, entendemos que esto ya prácticamente se ha reducido a 2 posturas, el PRIAN y Morena, ¿no? O sea, para ser sensatos. Todo no anda bien, México no anda bien, y no me refiero a Morena, me refiero a la partidocracia.
Vamos a escuchar esta parte que es una de las que más le reconozco a Verástegui. Hoy, ayer, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, México no anda bien. La política guachicolera de hoy no es de hoy, ni de hace 6 años. Viene desde antes de que tú y yo naciéramos, Poncho. Las cosas no andan bien. Yo sé que tú tienes un programa y yo sé que tú tienes que defender a la 4T. Es tu trabajo. Pero yo espero que... No necesariamente. Al menos, y es ganancia, y esto va a sonar hasta un poco halago, porque creo que sí lo es, en estos tiempos de tanta doble moral, le reconozco a Verástegui que tiene un poco menos de doble moral. O sea, es ganancia en verdad, porque incluso aquí mismo, hasta en su análisis, sí le detecto hasta más sensatez a él mismo que a toda la oposición prianista cuando él mismo dice el huachicol no empezó en Morena. O sea, es sensato, porque tenemos que empezar a partir de análisis sensatos. E insisto, algo que sí le reconozco y prácticamente puedo decir, reconozco de inicio a fin sobre este análisis sobre Verástegui, es que al menos Verástegui me parece un poco menos doble moral que la clásica doble moral política mexicana que ha estado representada por el PRIAN. Y es ganancia, y en verdad sí es halago. Sí es halago porque, insisto, yo no coincido con las ideas de Verástegui, pero me parece correcto que él se presente y las plantee con mucha mayor transparencia. Creo en esto, considero esto, y también en su propio análisis poder llegar hasta reconocer, por ejemplo, que hasta algunos problemas no empezaron con Morena, como te quieren hacer pensar todos los prianistas que prácticamente México empezó a valer madre desde Morena. No es así. Entonces en eso sí se lo reconozco en verdad a Eduardo. Es una postura de izquierda. Ahorita hablaremos de los zurdos, pero yo sé que los zurdos de mierda y todas esas cosas que les gusta repetir en la derecha, que a mí me parece yo ya me desvinculé también de... Yo creo que, mira, hay que buscar la unidad en la verdad. Otra cosa que pues digo, tampoco aquí es puro echar flores, ¿verdad? Obviamente. Si terminan cayendo en reduccionismos clásicos como todos los políticos son iguales, yo ya me distancié de izquierdas y derechas. Todos roban, todos son iguales. Y no soy ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Soy de centros o neutrales. Simplemente son revelaciones de ignorancia política. Esto quiere decir que pues terminan también cayendo de nuevo de alguna manera en un loop donde revelan que simple y llanamente no tienen una formación política clara. Pero de cualquier forma, insisto, ya es ganancia que en este caso Eduardo Verástegui sea al menos un poco menos doble moral que el resto. Simplemente hasta al presentarse como lo que él es y representa, ¿no? Un hombre católico que, por ejemplo, no apoya el aborto y no apoya probablemente tampoco el matrimonio entre homosexuales, ¿no? Entre la comunidad LGBT y demás. Eso ya de entrada es ganancia, ¿no? O sea, y se requiere valentía, que es la que muchos en México, siendo oposición, no han tenido para dejar de ser hipócritas. Lo digo claro, Eduardo Verástegui me parece menos hipócrita que el resto. Ahora, ya habrá que ver, porque esa creo que es la gran pregunta con Eduardo, qué tanta congruencia realmente tenga. Esa es, yo diría, la pregunta abierta, ¿no? De momento esta es la apariencia, esta es su apariencia. Lo que vemos es su apariencia. Ya veremos, porque él habla mucho de congruencia y lo cual me gusta, ¿no? Porque me gusta que hable de congruencia porque al menos la tiene consciente. Hay quien ni la menciona porque no la interioriza, ni siquiera la menciona. Me agrada que hable de congruencia Verástegui. Con que demuestre esa congruencia me parece que su perfil político es mucho mejor que prácticamente el perfil completo de la oposición prianista. Porque es mucho más transparente, mucho menos hipócrita y mucho menos doble moral. Yo creo... Y porque habla de la congruencia, que yo sí diría es fundamental para elevar la política. Que estamos ya muy divididos, el mundo está muy dividido. Pero volviendo a lo tuyo, yo espero, Poncho, que tu estabilidad económica no llegue a ser más importante que tu libertad y tu paz. Eso es lo que yo te deseo a ti. A ver, son dos cosas. Son paralelismos. Es verdad, son paralelismos. Claro que Poncho Gutiérrez y cualquier persona busca su estabilidad económica. Pero que no sea la prioridad. No, y nunca lo ha sido. Te juro que nunca lo ha sido. Ahora, me sorprende
¿Qué? ¿Un Verástegui? Yo de hecho también de eso espero de Poncho Gutiérrez, o sea que por momentos, incluso en este error que tuvo haciendo el experimento con una opositora, por momentos no quiera lucrar más que realmente ser pues más o menos congruente también a la supuesta defensa de la izquierda que él mismo dice que es de izquierda. Hay que tener cuidado porque yo creo que sí hay puntos donde, de hecho aquí le concedo un tanto el argumento a Verástegui, que no te importe más lucrar, que no te importe más el lucro que tu causa o el lucro que tu propia convicción. Y eso sí es una tentación constante, siendo sensatos, que lo hablé hace unos días con el tema de Carlos Manso, ¿no? Le encanta a la sociedad lucrar, a veces hasta con la tragedia. Entonces, sí es correcto que, y coincido, hasta el propio Poncho tenga cuidado de no querer lucrar a costa de sus causas y convicciones. Y requiere inteligencia para saber qué sí conviene hacer y qué no. Y él sabrá cuáles son sus propios errores, ¿no? Muchos políticos digan, Poncho habla de política y habla todo el día y le está yendo bien, por lo tanto seguramente le están pagando para decir lo que dice. A mí me parece que eso es un reflejo de la mentalidad de siempre o como siempre ha funcionado el sistema. Pero puede se pasar. llama monetización. O sea, puedes vivir bien de la gente que te ve y... Pero van a llegar tentaciones. Y van a llegar ofertas. Ya han llegado. Y van a seguir llegando. Toda tu vida. 3 días después de que te mueras, va a haber tentaciones. Y seguirán llegando y yo me voy a morir y a dormir y a decir... Mi opinión jamás fue por un tema económico. Y aquí es donde que así sea para los dos. O sea, también para mí. Claro. Yo le pido, a ver, yo no me siento una persona más fuerte que tú o que nos está viendo. Una persona como todos, ¿no? Con nuestras debilidades, pero es por eso que mi fe para mí es muy importante, porque la fe es la que te hace que tu moral sea sólida, para que cuando vengan las tentaciones tú te mantengas con tus convicciones, con tu congruencia, en lo que tú crees, ¿no? Ya ha habido tentaciones. Ahora, lo que yo entiendo es que tú insinúas. Evidentemente, en el discurso de Eduardo constantemente está la mención a Dios, ¿no? Lo cual, insisto, me parece preferible que ya haremos la distinción, por cierto, insisto, de la importancia de hablar de la separación entre iglesia y Estado. Pero lo que voy es que me parece más sensato tener a un católico confeso que a un católico mocho, doble moral, doble discurso, que, insisto, arrojan la piedra y esconden la mano, ¿no? O sea, al final creo que ya a estas alturas es preferible la transparencia. Entiendo, Poncho, que tienes una obligación económica de defender a un partido político. Eso jamás. Obviamente esto, digo, tampoco les tiene que generar tanto... Es tan complicado de entender. Estos tiene uso... O sea, el uso de Dios en el discurso tiene obviamente fines políticos, ¿no? Básicamente le está hablando a un sector para que voten por él. De hecho, es más o menos parte de las estrategias que ocupó el propio Donald Trump. O que ocupaba Charlie Kirk, ¿no? O sea, mencionando a Dios constantemente, porque el discurso iba para un target específico, y ellos, haciendo cuentas y estadísticas, saben que en los países hay un buen sector y una buena cantidad de creyentes o practicantes o gente religiosa en general que pues va a ser atraída a votar por esos discursos y esos personajes. Yo, si redujera ese análisis, te diría, tú no eres católico. O sea, el uso religioso tiene fines políticos, ¿no? Evidentemente. Tú no tienes fe, tú solo tienes un interés económico haciéndote pasar por católico. ¿Qué es esto que dice Poncho? No me atrevería a decir eso. O sea, si partimos del punto de Poncho es izquierdista, obviamente no estás de acuerdo con mi izquierdismo, pero está convencido. En algunas cosas, ¿no? A ver, tampoco puedo decir que en todo estamos en desacuerdo. Yo creo que si nos ponemos en el tema de trata, estamos de acuerdo. Porque tenemos cualquier persona... No cualquiera. Bueno, esto es... ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso, no? En desacuerdo. Que quieren legalizar la pedofilia. Hay toda una agenda en la ideología de género que quieren legalizar la pedofilia en todo el mundo. No, pero... Además, los de la lista de Epstein van a estar defendiendo eso, ¿no? La ideología de género es una bandera que agarra la derecha internacional. Agarra de tutti frutti. Por cierto, ahí sí, y también tengo que decirlo, sí siento que hay un bajo nivel de formación política de Eduardo, él mismo lo reconoce y se nota. En ese sentido, todavía creo que le falta mucho nivel argumentativo, ¿no? Termina ocupando lugares muy comunes en temas de aborto y demás, en temas de identidad de género, termina ocupando estos ya clásicos argumentos de qué pasa si tu hijo se siente una cebra, ¿no? O sea, ahí sí creo que le falta mucha mejoría todavía a Eduardo Verástegui para estar a un nivel argumentativo y de capacidad política suficiente para poder debatir con más profundidad muchos temas.
La ideología de género, hay cosas donde Pero es que entran... la ideología de género es como esta inclusión forzada. Ahí viene el LGBT que va a LGBTizar a tus hijos. Me parece que es una bandera que le funciona a la derecha. LGTBiza. Luego se saca cada ocurrencia, Poncho, que también es bastante, Porque pues bastante campechano escucharlo. nadie quiere, ya sabes, el hashtag con los niños no se tocan. Bueno, obviamente. Pero estigmatizar Si tú tuvieras un hijo, al LGBT. Y es que el tema principal de la doctrina derechista, pues es casi, insisto, argumentar con la Biblia. Entonces, bueno, pues ya les diré lo válido que es a estas alturas del siglo y del año 2025 andar argumentando con la Biblia, ¿no? Bueno, Si tú tuvieras un hijo de 7 parece, años, sí. ok, tu hijo tiene 7 años. Sí. Tu vecino ahí va. es un señor de 60 años. Sí. Que se percibe un niño, ¿ok? Es un caso Bueno, en pero Australia. existe en Londres, en Estados Unidos, en Nueva York, no, en muchos, y cada vez hay más y más. Antes no existía ni uno, ahora ya hay 1, 2, 3, 4. Oye, 1, 2, 3, 4. Eso en realidad en términos argumentativos se llama cherry picking, ¿no? Tomar un caso aislado y usarlo para tu argumentación. Es falaz. ¿Te gustaría, pero te gustaría que ese señor que se siente una niña de 5 o un niño de 5 años vaya a jugar a las escondidillas con tu hijo? Claro que no lo dejarías. Claro que no, ¿y por qué lo asumes? ¿No? Insisto, ese es el problema a veces de la derecha, que se anticipa y cree que como piensan ellos, pensamos todos. Y nada más de entrada, a ver, creo que muchos ya evolucionamos para, al menos yo, por ejemplo, no solo no ser homofóbico, yo aprecio todas las diversas formas de expresar amor. Para mí es así de simple. Si 2 hombres se quieren besar, los felicito. Es más, qué bueno, enhorabuena que haya más amor y menos guerra. Si 2 mujeres quieren besarse, casarse, hacer una familia, adoptar, felicidades, insisto, enhorabuena que están haciendo el amor y no la guerra. En ese sentido, cuando los de derechas te dicen es que jamás dejarías que tu hijo esté con él, ¿cómo por qué? ¿A base de qué estigmas y preconcepciones antañas retrógradas estás pensando? Pues las del siglo pasado, que insisto, es esa política doctrinal de la nueva derecha la que te quieren venir a vender hoy. Estos faros fundidos. evidentemente no lo dejaría por... Los faros fundidos de Dios, así se debería llamar su movimiento. El de Agustín Laje, Javier Milei, Verástegui, Zunzunegui. Los faros fundidos de Dios. No sé si está fingiendo, yo no sé. Claro. Entonces ahí se te cuelan muchas cosas. Pero yo no diría quiero que el LGBT no tenga derechos. ¿Pero de qué derechos estamos hablando? Yo no estoy hablando A ver, ¿qué pasaría? Ya vamos derechos humanos para todos, ojo, Claro. Todos somos seres humanos. ¿Tú estás a favor del matrimonio izquierda igualitario, o derecha. unión civil? Matrimonio es entre hombre y mujer, punto, se acabó. Como figura legal, ¿no? Matrimonio. Matrimonio viene de mater. Voy a adelantar. Mater, defensa, monio de la madre. Esto significa que el matrimonio compuesto entre un hombre y una mujer, y eso se creó desde el derecho romano para proteger a las mamás que eran abusadas de los hombres. Entonces, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Ahora que 2 hombres quieren estar juntos y le quieran llamar gaymonio, chulimonio, como quieran llamarle, Gaymonio dice. bueno, pues adelante su bronca. No estaría de acuerdo, pero cada quien sus Pero, cosas. ¿en qué afectaría? Yo intento defender todos los Es que si derechos. cambiamos el significado, si esta taza le llamamos mañana elefante, a esta gorra le llamamos jirafa, entonces ya no sabemos qué es cada Pero cosa. sí. ¿Saben qué es lo increíble de esto? Que en este mundo de locos, incluso hasta Verástegui parece decente. Es sorprendente, ¿verdad? Yo ayer que estaba escuchando la entrevista dije, pues es que en este mundo, de verdad, de Mileis y de Trumps y de Zunzuneguis y demás, hasta Verástegui parece decente. La verdad. O sea, parece hasta respetuoso. No coincidimos en absoluto con sus ideas u ocurrencias, pero sí sorprende, ¿eh? Que en este mundo de locos hasta Verástegui parezca decente. Un matrimonio igualitario dice, quiero los mismos derechos civiles que tiene una pareja hombre y mujer. Los derechos, la herencia repito, iguales para todos. Claro. Para todos. O sea, ¿estarías de acuerdo con una figura? Los derechos verdaderos, ¿no? Hay derechos falsos, ¿no? Como por ejemplo el aborto, que es un derecho. ¿Cómo va a ser un derecho matar a alguien? Jamás va a ser un derecho matar a un bebé inocente que no se puede. Bueno, es un tema del aborto y de momento no nos vamos a extender. El clásico debate del aborto, que por cierto siento que en este debate sobre todo tendrían que estar hablando de esto mujeres. Porque al final son sus cuerpos, son sus vidas, son sus bebés y muchas veces... En debates de aborto no se habla de la falta de responsabilidad paternal. Es muy curioso que Agustín Laje esté tan obsesionado del tema del aborto y rara vez lo vas a escuchar dando un dato sobre cuántos hombres abandonan a sus parejas, dejándolas solas con el bebé en brazos, desde que es bebé hasta que es un adulto. Es curioso, ¿no? Que el hombre quiere estar mucho viendo qué pasa con el tema del aborto, sí, pero ya después no hacerse responsable. Entonces, bueno,
Insisto, cherry pickings de estos faros fundidos que están obsesionadísimos con el tema del aborto, pero yo siempre he dicho, no solo se aborta ahí en esos meses, también se puede abortar en vida, cuando abandones a tu hijo, cuando no quieras a tu hijo, cuando no eduques a tu hijo, cuando lo dejes a su suerte, cuando no le des un abrazo, un amor, un nido, donde se sienta abrazado, comprendido, y finalmente termines teniendo de adultos a Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Que les faltó un abrazo, o a Agustín Lajes, o a Zunzunegis, que les faltó un abrazo. Por ahí hay una frase que dice, si el niño en su tribu, cuando es niño, no recibe calor, al crecer incendiará la aldea para recibirlo, ¿no? Por ahí más o menos parafraseo la frase. Entonces, en este sentido, no solo hay que pensar en un ser humano como un ser humano que nada más dura 9 meses y ya, nace y ya está, ¿no? Es un ser humano que tiene una vida y puede tener 100 años de vida ese ser humano y habrá que encauzarlo, criarlo, amarlo y que ese debate, siento, del aborto tiene que empezar, la obsesión por el aborto tiene que empezarse a elevar en el espectro más amplio, no nada más limitarse a ese momento, ¿no? Como si 9 meses nace ya está, ya somos pro vida, listo. No, pero no eres tan pro vida si después abandonas al niño, si después el padre no se hace cargo y se hace responsable. Entonces también estás abortando directamente ese niño porque lo estás abandonando. Y después hay que entender también los problemas sociales de eso, que derivan de abandonar a los niños, que terminan en drogas, que terminan de delincuentes, en fin. Entonces hay que ampliar, ¿no? Yo creo que las perspectivas del debate. ¿Qué pasaría? Los derechos humanos reales, los de verdad, eso sí tenemos que respetarlos para todo ser humano. Vamos a poner sabrosa la entrevista, Eduardo. En este momento voy a hacer un escenario hipotético en el que eres presidente de México. Toco madera. Y luego vas tú. Sí, no, adelante. Bueno, claro. Tocamos madera, todos. Y luego por ahí en la entrevista se la pasa Poncho Gutiérrez tocando madera y ya se ve como que se cansó Verástegui y dice, pero madera santa. Me parece hasta cierto punto más respetuoso Verástegui y eso sí quiero recalcarlo. Hay que reconocerlo. Por eso sí lo digo hasta cierto punto como un halago en estos tiempos de locos. Verástegui se ve mucho más decente comparado a otros, como Javier Milei, Agustín Laje y demás. Me parece un hombre mucho más respetuoso. Ya de entrada es ganancia, en estos tiempos. Digo, presidente de México. Claro, no, porque yo soy el entrevistador aquí. A ver. Ya me voy, Poncho. No hagas experimentos sociales, Eduardo, por favor, no hagas experimentos de por sí, ya sabes lo que dice. A ver, toco madera. Eduardo Verástegui, presidente de México. Dirías, apoyo. Como dice la canción, si lo quiere mi gente. Sí, pues si lo quiere, ahorita los comentarios, a ver. Hijo, bueno, ya. A ver. Mira, aquí ya tenemos un voto. Sí, ya tenemos un voto aquí, imagínate. Cámara 2. Estos dos al final los convencemos. Híjole, sáquenlo. Y al final. No. Transición en vivo de izquierda a una derecha real, conservadora real, no de mentiritas, no una derechita woke, tibia, cobardita, como lo que es como el PRIAM. El PRIAM es una derechita cobarde, tibia, tutti frutti, donde se vale de todo. Eso no soy yo. Paréntesis, ¿el PAN es de derecha? No. Ya está. No lo pude haber dicho mejor. Derecha woke, de hecho dice, ¿no? Es curioso porque de eso vengo haciendo una tesis desde hace mucho tiempo, ¿no? La doctrina panista es de la hipocresía. En ese mismo sentido es la doctrina del PRIAN. O sea, todos son hipócritas. Y lo acaba de decir el propio Verástegui, que es de derecha. Y esto yo también ya lo había llegado a decir. Las derechas, que sí son derechas en la región, han venido a criticar al mal remedo del PRIAN, que no sabe ni quién es y está entre la espada en la pared. Es, insisto, Xóchitl Gálvez personificada. Una hipocresía total, una hipocresía con patas, que intentan darle gusto a todo mundo. Una empresaria gelatinera que se hizo millonaria, pero a la vez se viste de huipiles, entonces quiere cooptar el voto de las derechas, de los ricos, pero también caerle bien a las izquierdas con las comunidades indígenas. O sea, como que esto que tú ves y dices, eso es más falso que las pestañas de Niurka, ¿no? O sea, es súper falso. Es una farsa. Son malos remedios. Y aquí lo dice perfectamente Verástegui, ¿no? O sea, una
derecha tibiecita, bla, bla, bla. Ya tenemos un voto aquí, imagínate, Cámara 2. Tiene razón. Híjole. Y es probablemente la única coincidencia más consistente que tengo con Eduardo Verástegui. Lo digo de verdad y se lo reconozco. Noto un mejor patrón de sensatez en Eduardo que, insisto, prácticamente toda la oposición del PRIAN. Híjole, sáquenlo. Y al final. No, Transición en vivo de izquierda a una derecha real, conservadora real, no de mentiritas, no una No de mentiritas. derechita woke, tibia, cobardita, No una derechita woke, tibia, cobardita. como lo que es como el PRIAN. Como lo del PRIAN. Creo que la definió muy bien en 5 segundos y creo que hasta le salió del alma, ¿eh? Bueno, es una derechita cobarde, tibia, tutti frutti, donde se vale de todo. Eso no soy yo. Eso, Paréntesis, ¿el PAN es de derecha? no, hombre, pero Ok, ¿el PRI es de derecha? el PAN en su momento tal vez... Bueno, el PAN quiere ser de derecha y ya ahorita con su recalentado el PAN pues ya van más a la derecha que el padre, ¿no? Pero al padre fascista de Francisco Franco, o sea, para allá van. Pero apenas siguiendo los malos pasos de los libertarios. 40 años. Ok. Tal vez lo fue. Porque hoy dice, aquí estuvo el presidente del PAN y dijo, sí, somos de centro derecha, pero tú vas a una marcha apartidista. No, ni izquierda ni derecha, porque mi partido es México. Es que de verdad como cansan con... Es que no soy de izquierda ni de derecha. Mi partido es México, ¿no? De verdad es que es una cantaleta tan absurda que, insisto, se termina nada más revelando la gran ignorancia de los panistas. Quieren agradar a todo el mundo. Y monedita de oro nadie es. Ok. Tú tienes que, para bien o para mal, Fundamentalmente ya veo, o sea, hay un avance en Eduardo Verástegui que no hay en el PRIAN. Y esto no lo entiende el PRIAN, ¿eh? Así suena sencillo, pero no lo entiende el PRIAN. No le puedes caer bien a todo mundo. Cuando tú tomas una postura política, es así. No eres monedita de oro. monedita de oro nadie es. Ok. Tú tienes que, para bien o para mal, firme en tus convicciones Exacto. y lucha por ello. Mira, o sea, insisto, es curioso porque cuando ya encuentras algún mínimo de sensatez, hasta coincidimos. El PAN es de Realmente sorprendente. Hay un mínimo de sensatez y puedo decirlo, coincido con esto que acaba de decir Eduardo y lo dijo muy bien. derecha. No, hombre, pero Ok, ¿el PRI es de derecha? el PAN en su momento tal vez hace 40 años. Ok. Tal vez lo fue. Porque hoy dice, aquí estuvo el presidente del PAN y dijo, sí, somos de centro derecha, pero tú vas a una marcha apartidista. No, ni izquierda ni derecha, porque mi partido es México. Le quieren agradar a todo el mundo. Y monedita de oro nadie es. Ok. Tú tienes que, para bien Le o para quieren agradar a todo mundo, algo parecido a lo que explicaba con Xochitl Gálvez. Le quiere agradar a todo mundo, a los ricos y a los pobres. No se puede. No se puede ser monedita de oro. Y eso además revela hipocresía. Es así de simple, es automático. Tú ves eso y dices, eso no cuadra, brother. O sea, le quieres caer bien a todo mundo. Incluso hasta a nivel personal, esta gente que a veces anda siendo amigo de todo mundo, cuídate, porque probablemente no es así, ¿no? O que le intenta forzadamente caer bien a todo mundo y jijiji, jajaja. Aguas, ¿no? Hay que elegir bien con quienes nos juntamos, hacemos amigos, hacemos pareja. Porque la realidad es que es así, no toda la gente es buena, ¿no? Y que cada quien bajo sus principios y sus códigos tendría que ser un poco más selectivo para elegir, pero también a partir de lo que uno es. Y para ser uno tiene que elegir ser. Y esa es una parte fundamental de la congruencia que muchos subestiman porque no llevan a la práctica en sus día a día y en sus vidas. La congruencia es una elección que parte de un carácter. Cuando se habla mucho de una persona con carácter, se piensa que es una persona enojona, que anda pinches peleándose con todo el mundo. No tergiversen el carácter. El carácter tiene que ver con una persona que primeramente se conquista a sí misma, pero que además se conquista a partir de que esa persona ya tiene bien definida su línea de principios. Y cada quien es responsable de hacer esa línea a lo largo de su vida. Hay gente que no tiene ni idea, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, en mi caso, por ejemplo, para mí una cuestión fundamental es la lealtad. Hay gente que la lealtad, si le preguntas, es como, bueno, pues si se puede, si no, no pasa nada. No, como chingados, no pasa nada. En mi caso es un no negociable. O eres leal o no eres nada. Y ni te me acerques si no eres leal. Y si no valoras la lealtad. Porque generalmente estos que no valoran la lealtad son los que andan mintiendo,
traicionando, siendo Judas con todo mundo. Decir la verdad, por ejemplo, es otro principio, ¿no? Cada quien tendrá su verdad, sí, pero tienes que tener un principio de que tú tienes que construir también tu propia verdad. A partir, pues, de tus principios, tu congruencia, tu dignidad. Y es importante defender también esa verdad. Entonces, así vas haciendo un verdadero carácter, insisto, carácter, quien piense que nada más es andar mentando madres, eso no es carácter. Eso es ser inestable, inmaduro, ¿no? No, se trata de qué defiendes. Tu carácter se trata de qué defiendes y si en verdad estás listo para defenderlo, hasta con los dientes. Entonces, en ese sentido, sí coincido con Verástegui. Y sí detecto que Verástegui tiene un mucho mayor entendimiento de esto y lo revela. Insisto, al menos esta es la apariencia de Verástegui, luce mejor. Ya será cosa de que precisamente la prueba de fuego será que el tiempo y las circunstancias pongan a prueba su congruencia. Yo, por ejemplo, por ahí no lo voy a comentar demasiado porque por ahí Poncho le saca temas de los legionarios de Cristo y de Maciel y que hay una foto por ahí. También de que hay una foto con Peña Nieto. Hombre, él aquí mismo, ya ustedes lo revisan después, da sus argumentos sobre que eso no tiene que ver con él. Se le intentó como que asociar al tema de los legionarios de Cristo y Maciel y todo este tema de pederastia. Él dice que no, porque hay una foto, pero también entiendo, ¿no?, un poco su postura, que dice que bueno, estaba el Papa y al lado estaba Maciel. En eso sí, hasta yo lo tengo clarísimo, en ese tiempo pues se sabe que no solo el problema era Maciel, era todos los que rodeaban a Maciel, incluyendo, bueno, hasta creo que el propio Juan Pablo II llegó a encubrir al señor ¿no? Entonces, pues sí, una foto per se, pues no es su culpa que estuviera por ahí cerca este impresentable, ¿no? Abusador de la iglesia. En ese sentido, pues se le puede considerar a Verástegui que no está implicado y que, bueno, además esperemos que precisamente su película sea realmente para generar conciencia al respecto de esos temas tan complicados que no deberían de ocurrir en este mundo perverso, ¿no? Entonces, detecto mucha mayor sensatez en Verástegui. Vamos a terminar de escuchar un poco. Está mal, firme en tus convicciones y lucha por ellas. ¿Tú sí eres de derecha? Depende qué significa derecha para ti. No, sin albur. No, O sea, es que- una derecha social, es decir, Es que los términos valores son muy- conservadores. pero son muy peligrosos porque si yo digo, por ejemplo, Sin albur. sí soy de derecha, pero no aclaro exactamente en detalle qué significa eso. Mucha gente que me está viendo Bueno. va a pensar, es derecha como Calderón, no como Calderón, no como el PAN, no como... Otra coincidencia. Ya es de gane que no coincida con Calderón. Ya es ganancia. como el PAN. Por favor, no nos confundan. Vamos a intentar desmenuzar. Matrimonio igualitario. Bueno, se lo reconozco de verdad a Verástegui y no soy así como de criterios sencillos, para que pasen las pruebas de sensatez y congruencia, más en términos políticos. Creo que Verástegui me parece sensato por diversas razones. Empecé hablando de su distanciamiento con Milei, eso requiere sensatez. Su crítica, siendo de derecha, que vaya hacia la propia mal remedio de supuesta centro o centroderecha del PRIAN en México, es muy puntual su crítica sobre la hipocresía de esta doctrina prianista, el oportunismo, la falta de definición, la tibieza, lo dijo perfectamente él, una oposición cobardita, que es tal cual hoy la mediocre, yo creo que nada más le faltó agregar, mediocre y cobardita esta oposición prianista en México. Y cerró, creo que con una cereza del pastel muy interesante, que no es calderonista. Y lo dice y lo expresa directo y sin pelos en la lengua. En ese sentido, bueno, ya hasta estoy pensando que Verástegui puede sí ser el primer candidato de derecha decente de México desde hace mucho tiempo. No por ello no por ello apoyo a la derecha, no por ello apoyo a Verástegui, pero al menos me parece que lleva una línea mucho más sensata que otros muchos, como el propio Salinas Pliego y su mascota Zunzunegui. Ahora, ya para cerrar, sí llegó a comentar por ahí que
al parecer no conoce a Salinas Pliego, que creo que se llegaron a cruzar en el helipuerto, donde bajando casi del helicóptero a Salinas Pliego, y que se han creo que cruzado un par de veces y quedaron de verse, ya no se vieron. Eso refuerza un poco mi probabilidad de que tal vez Salinas Pliego fue quien Javier Milei terminó eligiendo, ¿no?, para ser equipo en esta línea libertaria, y tal vez terminaron haciendo a un lado a Verástegui. No lo sé, porque al final Salinas Pliego, si no mal recuerdo, también es este supuesto cristiano, doble moral o católico, ¿no?, porque creo que sí en sus programas pone muchos programas especiales de la Virgen y demás. Pero bueno, lo que sí digo es, Verástegui, más allá de que en algún momento incluso se pueda llegar a combinar con Salinas Pliego, lo cual yo no se lo recomendaría, creo que está llevando una mejor línea que muchos de ellos, tanto preanistas como Salinas Pliego. Ojalá Verástegui encuentre su propia línea en la derecha, porque creo que le detecto mucha mayor sensatez, y lo digo honestamente, lo veo más sensato, más aterrizado. No coincido básicamente con volver a ser Nueva España a México, Nueva España otra vez, obviamente, pero no coincido con prácticamente toda la política o ideología o doctrina de Verástegui. Sin embargo, también puedo ser capaz para discernir y ser sensato y reconocerle sensatez. Hay sensatez en Verástegui, más sensatez que en otros, y en estos tiempos, insisto, ya parece ser un halago que en tiempos de locos hasta Verástegui se ve bastante decente y sensato. Se ve un ser humano, pa' pronto, ¿no? Y que además es respetuoso. En ese sentido, aquí, que suelo ser muy puntual, crítico y también evitando extremismos y procurando matizar todas las situaciones, cosas y debates, al menos se puede decir, Verástegui tiene claroscuros como todos, pero sí destaca y destaco que es mucho más sensato que el resto. Por eso se lo reconozco y se lo concedo. Esto fue el análisis de Verástegui, tal cual, porque ahora sí nos extendimos hablando de este perfil. Y próximamente empezaremos hablando de ya los temas puntualmente de carácter religioso, precisamente.